Comenzamos con el estudio de la Parashá Re'eh. Vamos a estar comenzando desde el capítulo 11 de Devarim, versículo 26 al 16-17. El estudio de esta semana va a estar centrado en la primera aliyá. Vamos a estar tocando algunos puntos relevantes a lo que es la Parashá de esta semana. Bueno, si es que llegamos a hacer un resumen de toda la paracha, efectivamente tiene diversos temas, todos importantes, eh, pero pienso de que ya tocando este primer punto, los primeros versículos, ya vamos a poder sacar conclusiones prácticas para nuestra vida y que el Eterno nos ayude a, a guardar estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón para que sean parte de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestras acciones también. Dicho eso, es importante el hecho de generar un hábito en el estudio de la Torá, un hábito en la palabra, que nuestros ojos todos los días estén viendo Torá. Y eso va a generar de que la persona efectivamente pueda incluso cambiar su conducta de vida. Todos nosotros debemos cambiar algunos aspectos de nuestra vida. Recordemos que todos estamos en el proceso de la elevación espiritual, de perfeccionarnos cada día. Acá dentro de los que estamos en esta sala o bien los que pueden estar viendo esta enseñanza por distintos medios, nadie podría decir de que ya es un producto completo o un producto ya terminado o perfecto. Eh, Porque todos estamos en un proceso, unos van más adelantados que otros, efectivamente, pero de por sí el proceso continúa a lo largo de toda la vida. Y la diferencia se va a marcar mucho en lo que está relacionado con las decisiones que tanto el hombre y la mujer tomen en su vida. Las decisiones van a generar de que la persona o se acerque o se aleje de Hashem. Va a generar de que se acerque o se aleje de los principios de su Torah, y así también puede generar de que se aleje o se acerque a los propósitos, a los planes, a la voluntad que Hashem tiene para la vida de cada uno de ellos. Por esa razón es importante de que debamos analizar cada una de las decisiones que día a día nosotros tomamos, y para que de esa manera podamos tener una vida correcta ante los ojos de Hashem. Para ello vamos a estar viendo los primeros versículos del libro de Devarim, capítulo 11. Quiero dar lectura a los primeros versículos que están de esta paracha en particular, que parte desde el versículo 26, que dice lo siguiente: y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Está viendo claramente las dos opciones que están frente a los ojos de cada una de las personas. La bendición: si oyereis los mandamientos de Hashem tu Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición: si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Prácticamente en ese punto está hablando netamente de lo que es la idolatría. Pero los primeros puntos tienen cosas bien relevantes, porque eso, por ejemplo, el versículo 27, que nos dice: la bendición, si oyeres los mandamientos de Hashem tu Elohim, que yo te prescribo hoy. Eso también está muy relacionado con lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, que nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí es donde ustedes ya conocen todo el desenlace de toda esta parábola, que sin lugar a dudas genera automáticamente una diferencia. ¿Por qué razón? Si nosotros estamos viendo en el libro de Devarim que hay dos caminos, automáticamente en esta parábola de los dos cimientos, vemos qué es lo que ocurre con la persona de que efectivamente está fundamentando su vida en lo que es la Torá. Posteriormente el versículo nos dice que descienden lluvias, que vienen ríos, que soplan los vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y también, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Más adelante en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 47, nos dice lo siguiente: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, esto aquí está hablando Yeshua, nuevamente relacionado con los dos cimientos, ¿ya? Pero esto escrito netamente por el libro, en el libro de Lucas. Y pone por obra, y oye mis palabras, o sea, ¿cuáles eran las palabras que Yeshua enseñó y llevó a cabo? La Torá. Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y posteriormente nos dice el mismo relato que nosotros ya hemos visto hace unos segundos atrás. Y también nosotros podemos enlazar este mismo versículo con lo que nos dice Proverbio en el capítulo 16, versículo 20. Y nos dice lo siguiente: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Hashem es bienaventurado. Pero miren la importancia de lo que dice acá el versículo 20, en las primeras palabras. El entendido en la palabra hallará el bien. Y acá netamente estamos viendo de que cuando dice el entendido es porque ya no solamente tiene la palabra como una información en su mente, sino que la está efectuando y ejecutando, más bien dicho, en su vida. Por esa razón, la persona de que vive basado en Torah, claramente va a hallar siempre el bien y nunca va a hallar el mal. Entonces, dentro de ese modo o esos puntos introductivos, claramente ahora vamos a poder profundizar un poquitito más en lo relacionado directamente con esta palabra, que sin duda alguna va a generar de que pueda cambiar hábitos en nuestra vida, como así también conductas, porque muchas veces tomamos malas decisiones. Y nos damos cuenta de esas malas decisiones quizás cuando ya estamos viendo aquellos resultados y que no son muy favorables, que están generando tristeza, que están generando dolor, etc. ¿Por qué razón se lleva todo esto? Por el hecho de que el mismo Moshe prácticamente les está dando el consejo a los Bene Israel de las decisiones diarias que tienen que tomar en la vida. Y no nos olvidemos que nosotros estamos tomando decisiones diarias, las cuales nos van a acercar o nos van a alejar a Hashem. Y es ahí en donde nosotros vamos a ir viendo claramente qué es lo que nos dicen los sabios de bendita memoria, qué es lo que nos dicen los escritos, para que de esa manera nosotros podamos introducirnos en las buenas decisiones para que puedan generar resultados completamente positivos en nuestra vida. Entonces la instrucción de Moshe a Josué o a Yehoshua, hablando netamente de lo que es la bendición y la maldición. Y es acá, después de conducir a los judíos cruzando el Jordán, sitúa la mitad de la nación en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal. Pero hay un punto en particular que a mí me llama mucho la atención respecto a esto. Al momento en que claramente después Moshe comienza a relatar cuáles van a ser las bendiciones y las maldiciones, tanto por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Ustedes más adelante también van a estar estudiando lo que es, todos vamos a estar estudiando lo que es el libro de Devarim en el capítulo 28. Y en ese capítulo, ahí automáticamente nos vamos a estar dando cuenta del detalle de todas las bendiciones y posteriormente el detalle de todas las maldiciones, tanto por la obediencia como así también por la desobediencia. Acá hay un punto bien importante, porque en el hebreo no encontramos una palabra que grafique obediencia como nosotros la podemos entender en el español. Por lo tanto, todo lo que se asemeja a esa palabra en particular está relacionada con la palabra Shema, ¿ya? Escucha, Israel. Acuérdense de nuestra oración fundamental de nuestra vida, el Shema Israel.
Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo también, y como estudiamos en esa parashá en particular, en esa parashá en particular, es el hecho de que el sentido mismo de escuchar, y es lo que vimos en los escritos de Lucas, de Mateo, etcétera, en donde se habla mucho del escuchar. Si tú escuchas mis palabras, si tú estás escuchando estas palabras, obedécelas, etcétera. O sea, la acción misma del escuchar está relacionada directamente con una acción de obediencia. Eh, por lo tanto, al momento en que nosotros estamos escuchando la palabra del Eterno, lo que es la Torá, claramente nosotros debiésemos todos obedecerla completamente o esforzarnos en hacerlo. ¿Cuál fue el consejo que Moshe le da a los Bené Israel en este caso? Y les da a entender y les da a conocer de que en cada aspecto de la vida los Bené Israel tenían que tomar decisiones. Y nosotros también tenemos que tomar ese consejo. En todos los aspectos de nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones. Y la decisión está netamente basada en una elección. Y la elección está relacionada con obedecer o no obedecer a Hashem. Es eso y nada más. O sea, ¿en qué sentido se los digo? Es que no hay otra tercera, ni cuarta, ni quinta opción. O es la elección de obedecer o no obedecer a Hashem. ¿Por qué razón? Por el hecho de que sea una o la otra decisión que tome la persona, eso va a generar netamente de que la misma persona esté trayendo a su vida o esté llevando a su vida maldición o bendición, vida o muerte. Y pienso de que personas que podemos pensar que tenemos un amor a nuestra vida, no un amor egoísta de la vanagloria y la jactancia, sino que un amor a nosotros mismos correcto, efectivamente no vamos a permitir que ocurran cosas que lleven a la maldición o a la muerte a nuestra vida, sino que todo lo contrario. Vamos a conducir nuestra vida para la bendición y así también para la vida. Por esa razón en particular es importante de que nosotros analicemos cada una de las decisiones que estamos tomando a lo largo de la vida, cada una de ellas. Y eso va a generar de que nosotros como hijos del Eterno podamos en cierta manera disfrutar de las bendiciones de Hashem, no solamente nosotros, sino que también las descendencias que el Eterno nos dé. ¿Por qué razón? Porque si tú eres un hombre en autoridad, las decisiones que tú tomes hoy van a poder, en cierta manera, influir en un buen desenlace o en un mal desenlace en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa y en la vida de aquellos que te siguen. Por lo tanto, más sabiduría en las elecciones, más sabiduría en dónde queremos transitar, más sabiduría en qué caminos queremos para nuestra vida. Si hay que renunciar a cosas, no hacerlo. Si hay que sacar cosas de la vida, hay que hacerlo para que de esa manera podamos introducir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, todas aquellas cosas que efectivamente nos van a llevar a, en cierta manera, a un agrado ante los ojos de Hashem. Los comentaristas explican que todos los caminos conducen al reconocimiento de Hashem. Una persona puede tomar el camino directo, es decir, reconocer a Hashem libremente mientras está con vida. De no ser así, su alma estará obligada a admitir la verdad, mediante castigos después de la muerte. Nuestros sabios advierten, no permitas que tu inclinación hacia el mal te convenza que la tumba es tu refugio. Eso lo podemos ver en el Pirkei Avot 4:29. Es mejor para la persona pasar la vida obedeciendo a Hashem. Eso es tremendo. Quiero repetir esa última parte. Nuestros sabios advierten, no permitas que tu inclinación hacia el mal te convenza de que la tumba es tu refugio. Es mejor para la persona pasar la vida obedeciendo a Hashem. Y eso prácticamente está muy relacionado, muy directamente con el consejo que les está dando, en este caso, Moshe a los Bené Israel. Sin lugar a dudas, que tengan una vida en obediencia a Hashem.
¿Sabe lo que me llama la atención de todo esto? Es que estamos viendo las decisiones desde hace unas dos parashot anteriores aproximadamente. Vemos aspectos de decisiones que están relacionadas con la parashá Ekeb, que ya la vimos, con la parashá Baet Hanan, que también habla respecto a aquellas decisiones mismas en el caso de Moshe. Es ahí en donde nosotros nos encontramos con la petición de Moshe. Voy a ir un poquitito más atrás para poder entender el contexto de todo esto. Nos encontramos con el contexto y que nos dicen los sabios de bendita memoria de que si hubiese clamado una vez más, le hubiese sido concedida esa petición a Moshe, de poder entrar a la tierra prometida. No vamos a introducirnos netamente en el estudio porque eso ya lo vimos, pero a lo que voy es que él también, al momento en que recibe la instrucción de parte de Hashem, no pidas más, él entiende el valor que hay en las palabras del Eterno. Y esa es la decisión que toma de obedecer, de no pedir más. A pesar de que había una muy buena intención por parte de Moshe al momento en que él quería ingresar a la tierra prometida, porque quería seguir cumpliendo con las mitzvot que se tenían que cumplir en la tierra de Israel. Por lo tanto, es ahí en donde podemos enfocarnos netamente en lo que era el estudio de esa parasha en particular, al momento en que decíamos que encontrando el tesoro escondido. Y ese tesoro escondido está relacionado directamente con la Torá, pero es ahí en donde hablábamos, incluso también lo tocamos en el estudio de la semana pasada, netamente el tema que nos habla cuáles son las recompensas que el Hijo del Eterno recibe en el escenario de esta tierra y cuáles son las que recibe en el Olam Jabá, en lo que es el mundo venidero. Y es ahí en donde hablábamos de que acá claramente el hombre, la mujer, nosotros mismos como hijos del Eterno recibimos bendiciones por parte del Eterno por guardar las mitzvot, pero nuestra gran recompensa está reservada para el Olam Jabá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Acá me gusta mucho un comentario que está relacionado directamente con Rashi y que dice, el santo, bendito sea, le mostró a Moshe todos los tesoros celestiales dispuestos para los rectos en el mundo que viene. Moshe preguntó por cada uno de esos tesoros. Ese tesoro, ¿para quién está reservado? El santo, bendito sea, le respondió, este está reservado para aquellos que cumplen con mis preceptos. Moshe volvió a preguntar, ¿y ese tesoro para quién está reservado? El santo, bendito sea, respondió, ese está reservado para aquellos que crían a los huérfanos. Luego de preguntar por todos los tesoros, Moshe vio uno que era más grande que todo el resto. Preguntó, ¿ese tesoro para quién está reservado? El santo, bendito sea, le respondió, para aquellos que no han ganado nada por sí mismos. De aquí que ese tesoro es llamado el Otsar Matnan Hinan, tesoro de dones inmerecidos. Eso lo encontramos en el relato de Shemot Rabá 45:6. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo netamente el asunto de por qué Moshe también está introduciendo en esta encrucijada, en esta decisión que tienen que tomar los Bene Israel, elegir la bendición o elegir prácticamente lo que los va a llevar a la maldición. ¿Por qué razón? Por el hecho de que todo está relacionado directamente con guardar Torah. Porque la maldición, ¿qué es lo que por qué se genera esa maldición de acuerdo a los escritos? Es por el hecho de que el corazón de los Bene Israel se puede desviar y pueden adorar a ídolos. Por esa razón en particular, claramente se le está inculcando de que puedan profundizar más y más en lo que es la obediencia a la Torá. Entonces, dicho eso, la decisión de cada persona. Como ustedes ya han podido ver en estos primeros minutos, esta parashá en su comienzo nos relata la exhortación de Hashem al pueblo de Israel a escoger entre dos caminos, una elección que podría llevar a la vida o también los puede llevar a la muerte. Acá nosotros podemos ver de que re en su significado es ved, observar, nos lleva a la acción de contemplar. Entonces, dicha acción
será diferente de acuerdo a la decisión que tome cada persona. Dicho esto, esta contemplación se podría hacer tanto con un buen ojo o un ojo bendito, o bien con un mal ojo o un ojo maldito. Es ahí en donde también quiero profundizar un poquitito respecto a lo que entendemos netamente por el buen ojo y así también por el mal ojo. En primer caso, lo podemos entender como la contemplación a la Torá, mientras que en el segundo caso se considera como la contemplación a lo que es la idolatría. ¿Por qué quiero que pongan un poco de atención a la diferencia entre el buen ojo y el mal ojo? Es por el hecho de que a través de la palabra nosotros vamos a entender, y a través del significado de las palabras en hebreo, vamos a poder ver el hecho de que el Eterno nos mira con uno de estos ojos. Y es así en donde también se nos relata y se nos enseña de que nosotros como hijos del Eterno debiésemos estar mirando con un ojo correcto a las naciones, a las demás naciones. ¿Por qué razón es importante aquello? Porque muchas veces nuestra mirada a los demás claramente está relacionado con el prejuicio, con el juzgar, con ver las malas cosas que hacen, con ver las debilidades, etc. Y pienso de que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos miraran con esos ojos, sino que también pudieran resaltar, no para una vanagloria ni un orgullo, sino que netamente que puedan mirar los aspectos que generan que nosotros seamos de edificación para los demás. A pesar de que dentro de la balanza quizás puedan estar pesando más las cosas negativas o las debilidades que las positivas, creo que debiésemos estar trabajando la misma decisión que hablábamos anteriormente, de trabajar para que las acciones que hay en nuestra vida claramente pesen las positivas y que las negativas cada día estén más arriba, porque están perdiendo peso. No nos podemos conformar diciendo, ay, es que tengo tantas debilidades o tantas cosas negativas, pero así soy y listo. No, eso es un conformismo. Eso prácticamente, en cierta manera, es no querer luchar para perfeccionarte. Entonces, y tampoco se trata del reconocimiento y te quedes en el reconocimiento de las cosas negativas, sino que así también tú las puedas ir transformando. En cierta manera, si tú te das cuenta de algo que te está alejando de Hashem, toma la decisión para que tú puedas acercarte a Él, entonces hacer las cosas de otra forma. O sea, en cierta manera, como nosotros decimos en lo cotidiano, si tú quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Y si tú esperas un resultado distinto haciendo lo mismo, es muy difícil y eso te puede autoengañar. Entonces no trates de autoengañarte creyendo de que haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos. En cierta forma, todas las cosas negativas, todas aquellas cosas que llevan a la persona al pecado, todas aquellas personas que llevan a la persona a transgredir, necesitan una atención especial, no tratar las mismas cosas de la misma manera, sino que descubrir de qué forma puedes tratar aquella debilidad que hay en tu vida para que de esa manera te puedas perfeccionar. En la Mishnah nosotros podemos ver un ojo que ve. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Nuestros sabios nos advirtieron no dejarnos engañar por la naturaleza ilusoria de este mundo y recordar que en todo momento que hay un ojo que ve. De esta manera, nuestros ojos se transforman en un vehículo para el ojo superior. Por lo tanto, se nos advierte que tus ojos miren hacia adelante y que las pupilas de tus ojos dirijan tu camino. Eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 4, versículo 25. Es decir, debemos dirigir constantemente nuestros ojos hacia adelante, hacia el objetivo final. Eso nosotros lo podemos encontrar en el Likutei Halajot. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de todo este aspecto en particular? Es el hecho de que tienes que tener cuidado, todos nosotros debemos tener el cuidado en dónde están posicionados nuestros ojos. Recuerden de que los estímulos en el hombre y la mujer entran por los sentidos. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros debemos poner especial atención a todos aquellos estímulos que estamos recibiendo diariamente, porque esos estímulos o nos van a llevar por el camino de la bendición
o van a llevar a la persona por el camino de la maldición. Por esa razón en particular, acá se nos aconseja que tus ojos miren hacia adelante y que las pupilas de tus ojos dirijan tu camino. Por lo tanto, si la pupila de tus ojos claramente está enfocada en lo que es la transgresión, ese es el camino que tú vas a transitar. Y pienso de que ninguno de nosotros quisiera seguir transitando o comenzar a transitar o en cierta manera acostumbrarse a transitar por un camino de transgresión. Cada uno de nosotros debiese tener especial atención en el hecho de que si antes estabas pecando una cantidad de veces, claramente el día de hoy esa cantidad de veces tendría que ser mínima completamente. Recuerda lo siguiente de que nos estamos acercando a Yom Kippur. Ya en este Shabbat, ya estaríamos ya culminando Shabbat, nos estamos acercando directamente, estamos comenzando con el mes de Elul. Tenemos ahí 30 días y posteriormente tenemos 10 días, o sea, 40 días, en donde nosotros comenzamos automáticamente un proceso interno completo para nuestras vidas, para llegar a Yom Kippur y pedir el perdón de Hashem. ¿Qué es lo que se recomienda? De que desde antes de estos 40 días sean días en donde nosotros claramente comencemos a rectificar todas aquellas cosas que tienen que ser rectificadas y que de esa manera podamos podamos obtener el perdón de Hashem. Así que mucha atención con el inicio del mes de Elul, para que de esa manera podamos tomarle el peso que requiere todos estos días y la oportunidad que Hashem nos está dando, para que de esa manera podamos rectificar todas aquellas cosas que tienen que ser rectificadas en nuestra vida. Sigamos adelante. La posición de la Torá ante la idolatría. La Torá claramente destaca en forma reiterada, eso ustedes lo pueden ver en varios libros en la Tanaj. O sea, en cierta manera, si ustedes leen el libro de Reyes, leen el libro de Crónica, etc., ahí automáticamente se van a dar cuenta de este punto en particular, por el hecho de que claramente la idolatría está presente en más de un reino. Y prácticamente podemos ver que es reiterativa esta conducta a lo largo del tiempo, lamentablemente. Y es acá en donde nosotros podemos ver de que este es el pecado que es considerado como el más grave. No hay atrevimiento mayor que el uso del intelecto de uno, que es capaz de inferir la presencia del Creador para negar la unicidad de Dios y atribuir la inteligencia vasta que obviamente activa a todo en la creación a poderes distintos a los de Él. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? No ocupemos la inteligencia que Hashem nos ha dado, que ni siquiera es nuestra, para no servirlo. Es que ahí ese es el punto. Porque el Eterno a toda persona le ha dado una porción de inteligencia, una porción de conocimiento, pero no todos le adoran. Y con el entendimiento y la inteligencia que Hashem nos permite tener, pienso de que deberíamos perfeccionar la adoración y la búsqueda de Hashem. Porque para muchas cosas nosotros ponemos el 100% de nuestra mente y de nuestra inteligencia. Pero para los asuntos de reino, para los asuntos netamente que están estipulados en nuestra vida espiritual, ¿ponemos ese 100%? ¿O solamente ponemos partes y sobras? Porque para otras cosas quizás podemos ser perfectos o perfeccionarnos cada día y nos potenciamos cada día más para que así también los demás reconozcan lo bueno que somos. Pero ese sentimiento estará basado para adorar a Hashem o para que tú seas tu propia sombra. Entonces la inteligencia, el intelecto que Hashem nos da, netamente es para no seguir esas conductas, sino que está relacionado directamente para que nosotros podamos perfeccionarnos día a día,
y que en esa perfección día a día podamos adorarle a Él de una forma mucho más perfecta y que así también podamos ser instrumentos mucho más perfectos en las manos de Él. Entonces, es ahí en donde vamos viendo el aspecto mismo del sendero que cada una de las personas tiene que tomar en su vida. Por ejemplo, en la Mishnah también encontramos lo siguiente. Rabbi dijo, ¿cuál es el sendero recto que uno debe elegir para sí? Aquel que sea honroso para uno y le haga, ganar la estima de los demás. Sé cuidadoso en el cumplimiento de un precepto menor, al igual que lo harías con uno mayor, pues no sabes cuál es la recompensa que se otorga por las mitzvot. Sopesa la pérdida de una mitzvah frente a su recompensa y la recompensa por una transgresión frente a la pérdida que implica. Considera 3 cosas y no caerás en el pecado. 1. Sabe que hay sobre ti un ojo que ve, un oído que oye y un libro en el cual se registran todas tus acciones. Muchas veces estamos más preocupados del ojo del prójimo más que del ojo de Hashem que nos mira. La integridad de todo hombre y de toda mujer está relacionada directamente con lo que tú haces cuando nadie te ve. Porque cuando todos te ven te pueden mostrar como una persona muy kadosh, pero efectivamente vas a mostrar tu esencia es cuando nadie te ve. Por lo tanto, es ahí en donde tanto el hombre y la mujer tienen que cuidarse, para que de esa manera no se genere como una especie de 2 características en la vida de la persona, que públicamente es una persona muy correcta, pero de forma privada no es tan correcta como se muestra. Entonces, eso habla netamente de lo que es la integridad. Y cada uno de nosotros podemos ver cuál es ese grado de integridad y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero es ahí en donde vuelvo a lo que son las decisiones. O tú, en cierta manera, quieres seguir por ese camino que claramente no te va a llevar a bendición, o te vas por el camino que efectivamente te va a llevar a la bendición, pero para ello efectivamente se tiene que producir algo, una transformación, un cambio, una decisión de cambio, pero que parte por ti. Entonces, cuando nosotros vemos netamente la situación de cómo enfrentar el pecado como tal, qué preguntas debiesen surgir en nuestra vida como para poder hacer frente a esas situaciones, quisiera ver un comentario del Rabí Natán respecto a la situación que vivió Joseph, quien encarnó automáticamente el concepto del tikkun habrit, lo que es la rectificación del pacto. Esto relacionado con lo que es el impulso sexual. Y el concepto del tikkun ha-mishpat, que es la rectificación del juicio. ¿Qué es lo que nos dice Rabí en este caso? Que Joseph fue capaz de superar su prueba con la esposa de Potifar porque sabía que la única manera de dominar el impulso sexual era mediante el juicio apropiado, juzgándose de manera objetiva y diciendo lo siguiente: ese comportamiento no es adecuado para mí. Ello es exactamente lo que Joseph quiso significar cuando dijo: ¿cómo puedo hacer un mal tan grande? Será un pecado ante Dios. Así Joseph pudo controlarse y verse libre de la transgresión. De la misma manera, uno debe juzgarse en cada situación y en particular cuando enfrenta un desafío moral. Por ejemplo, cuando se vea abrumado por una pasión negativa, debe juzgar y determinar si esa conducta es apropiada para uno. Una de las pruebas más importantes de la vida es el deseo de relaciones sexuales prohibidas. Si uno o si no se la elimina de su raíz, ese deseo puede hacer descender a la persona por el camino de la inmoralidad. En esos momentos, uno debe recordar el juicio divino y huir literalmente de la transgresión. Esto es lo que Rabí quiso decir cuando aconsejó: sopesa la pérdida
de una mitzvah frente a su recompensa y la recompensa por una transgresión frente a la pérdida que implica. Nuevamente estamos con las dos posiciones. La pérdida de la mitzvah frente a su recompensa y la pérdida por la transgresión frente a la pérdida que implica. Prácticamente relacionado directamente con lo que está hablando Moshe a los Bené Israel. Nuestros sabios nos enseñaron: quien adora a ídolos es como si negara la Torá entera. Por lo tanto, mientras más conocimiento de la Torá, más entendimiento de la Torá, Baruch Hashem, de que ese aspecto mismo de la transgresión claramente se va a ir alejando de nuestras vidas. Entonces, el secreto desprendido de Re'é, y lo vamos a tomar automáticamente del Tratado de Yomá en el 72b, que nos dice lo siguiente. La Gemara presenta una serie de declaraciones basadas en la idea de que el arca simboliza la Torá. El rabino Yohanan planteó una contradicción. Según la forma en que la palabra corona está escrita en la Torá, basado en Éxodo capítulo 25:11, sin vocales, debería ser pronunciado sar, que significa extraño. Pero de acuerdo con la vocalización tradicional lo leemos como seir, que significa corona. Estas dos formas de entender la palabra parecen contradecirse entre sí. El rabino Yohanan explica: los dos entendimientos se aplican a dos situaciones diferentes. Si uno lo merece al realizar mitzvot, se convierte en una corona, en un seir para él. Pero si uno no lo merece, la Torá será un extraño, sará, para él y olvidará sus estudios. Eso es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el hecho de que está involucrado automáticamente lo que es la decisión. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo de que aún así, lo que nosotros vamos viendo en este tratado está relacionado con dos caminos. Con un camino efectivamente que puede llevar a la persona a que el cumplimiento de las mitzvot sea una corona para él, o de lo contrario, que pueda ser un extraño, como acá nos dice, como un sará para él, y se puede olvidar de sus estudios. Por esa razón en particular, vuelvo a reiterar este consejo que nos dicen los sabios de bendita memoria, de que la persona que estudia día a día la Torá es capaz de hacer frente a cualquier tipo de pecado. Pero la persona que no lo hace automáticamente corre el riesgo de ser presa de la transgresión. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo netamente que en cada mañana, al momento en nuestras oraciones que nosotros hacemos de nuestro shaharit, es ahí en donde también vemos y hacemos una oración para que no sean las transgresiones, el camino a la transgresión, el camino al mal, el que nos conduzca, sino que nosotros podamos estar en el camino correcto que Hashem ha establecido para nosotros por medio de su palabra. Al entender el Re en la gematría, acá nos podemos fijar que en las letras interiores de Torá, que está relacionada con la Bab y con la Resh, vemos que también suman 206. Y si desconstruimos la palabra Re, nos encontramos con la palabra Resh, que representa la cabeza, que es donde están los ojos que han de ver, con la Aleph, que representa la esencia, a la luz interior, es la inicial de Or, o sea, lo que hay que contemplar, y con la Hei, la letra que aparte de indicar dirección, nos ofrece dos posibilidades: la pequeña salida hacia arriba a la izquierda y la bendición, y la amplia salida de abajo, que es la maldición. Por lo tanto, es aquí hasta en la misma gematría y en el entender el significado mismo de la palabra, de las letras, en este caso de la Hei, que están las dos posibilidades, o sea, la dirección hacia la bendición hacia arriba o la dirección hacia abajo que te lleva a la maldición. Por lo tanto, es ahí en donde claramente tú no puedes culpar a nadie por las situaciones que están ocurriendo en tu vida. No puedes estar culpando o incluso a tus padres, a las personas que cumplen, digamos, un rol superior a ti, etcétera, por lo que a ti te está pasando. Si eres tú la persona que está tomando las decisiones,
para que de esa manera pueda generar cambios y transformación. Pueden haber cosas que pudieron marcarte mucho, que pudieron generar quizá aspectos muy negativos en tu vida, pero aún así tienes la alternativa, tienes delante de ti la decisión de seguir el mismo camino que siguieron tus padres o seguir un camino completamente distinto. En cierta manera decir el conformismo, decir no, pero es que mi padre era así, mi abuelo era así, etcétera, entonces voy a ser así. No, eso lo determinas tú. El asunto es de que si efectivamente quieres determinar algo completamente distinto para tu vida, un camino que te lleve a la bendición y no un camino que te lleve a la maldición. Por esa razón también nosotros hablamos respecto al concepto mismo de esas maldiciones que se van transfiriendo generación a generación. Pero es la generación misma que puede hacer un corte para que de esa manera no ocurra y no siga trascendiendo en las próximas generaciones. O sea, es tu generación la que puede hacer un cambio completo en toda la historia familiar. Si a lo largo de toda la historia familiar tú has visto de que ha habido maldición, de que han habido cosas negativas, eso no necesariamente tiene que tocar tu vida, sino que eres tú la persona que puede hacer un corte respecto a eso. Recuerde lo siguiente, por ejemplo, el rey Josías, ¿qué es lo que hizo? Perfectamente pudo haber seguido el camino de su padre, de su abuelo, etcétera, o de todos aquellos descendientes que hicieron lo malo ante el ojo de Hashem, pero lo que pidió Josías netamente es que los sabios buscaran entre los libros de todos sus antepasados alguien que hiciera algo distinto o que haya hecho algo distinto y que haya honrado a Hashem. Y ahí se encontraron con David Amelech. Por lo tanto, sigue ese parámetro y él hace un corte ante todas las situaciones negativas que pudieron hacer sus antepasados más directos. Pero fue una decisión de él y se puede constatar de que a lo largo de la historia él hizo lo recto ante los ojos de Hashem. Por lo tanto, en la generación en la cual tú estás viviendo es la que puede hacer lo correcto ante los ojos de Hashem, independiente de que si tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos hayan hecho lo correcto ante sus ojos o no. El Midrash nos dice, en cada aspecto de la vida diaria se encontrarán con la elección de obedecer o no a Hashem. Sepan ustedes que esto en realidad involucra la opción de traer bendición o maldición, vida o muerte sobre nosotros. Por lo tanto, está relacionado directamente con la decisión que tú tomes, el hecho de que tú vivas bendición o maldición, o que en ti haya vida o muerte. Por lo tanto, si nosotros queremos un determinado resultado en nuestras vidas, ya sabemos lo que debemos hacer. Acá nosotros nos estamos encontrando directamente con el concepto del libre albedrío. Y si bien cada persona tiene el libre albedrío, Dios no es indiferente del camino elegido. Observa las opciones, hacer el bien y recoger una bendición o hacer el mal e incurrir en una maldición. Y elige la vida. Por lo tanto, muchos se preguntan, ya, pero si Hashem conoce todas las cosas, si Hashem conoce lo que ha de ocurrir, si Hashem conoce, etcétera, ¿por qué existe un libre albedrío? Ahí más adelante vamos a ver un comentario de Rashi que es sumamente interesante y que nos habla netamente de que el libre albedrío, primero que todo está presente en la vida de la persona, pero que Hashem sepa que algo va a ocurrir o que Hashem automáticamente, como nosotros sabemos, de que no es que esté en el pasado y en el futuro, sino que Él está en todos los tiempos. Él no se puede, Él está sobre las leyes de la física, sobre las leyes del tiempo. Por esa razón en particular, es aquí en donde vamos a entender ese mismo concepto, en donde nos toca el libre albedrío y que claramente no se ve cuestionado como muchos lo hacen. Realmente, ¿cuántas opciones tenemos? Esa es la pregunta que para nuestras vidas. Y basado en lo que es el libre albedrío, netamente en el concepto judío, es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acciones, palabras o pensamientos, no debido a influencias externas, naturaleza interna o cualquier tipo de preferencia personal. Simplemente una elección equilibrada entre el bien y el mal. Y cuando la persona llega a ese equilibrio, automáticamente donde está tomando decisiones un poco más aterrizadas. ¿Por qué razón se los digo? Porque hay gente que toma decisiones de forma apresurada. Y esas decisiones apresuradas
el mayor porcentaje lo van a conducir a cosas negativas. Por esa razón en particular, es acá donde nosotros vamos viendo el concepto mismo del equilibrio que cada una de las personas tiene que tener basado en su libre albedrío para tomar una decisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para aquello? Es elegir obedecer a la voluntad de nuestro Creador. Incluso muchos de ellos también pueden ignorarla o incluso ir más allá. Al hacerlo, podemos elegir nuestro papel dentro de la historia, ya sea que sucedan cosas buenas gracias a nosotros o a pesar de nosotros. Podemos decidir qué tan profunda, qué tan intensa será la historia y qué tan alto podemos llegar a través de buenas obras, a través de la oración y cambiando nuestras vidas. Por lo tanto, en cierta forma, mucho depende de lo que tú hagas. Mucho depende de las decisiones que tú tomes hoy. Y es ahí en donde tú tienes dos caminos, o obedecer a la voluntad de nuestro Creador o simplemente ignorarla. No existe el medio ignorar y el medio obedecer. O se obedece o no se obedece. Y lo que nos dice Maimónides es sumamente interesante. Maimónides hace una pregunta retórica escribiendo: ¿podría ocurrir algo en el mundo que no sea querido por su hacedor? Y luego, el fuego arde porque Dios quiere que arda. El agua fluye porque Dios desea que fluya. Así también los seres humanos tienen el libre albedrío porque Dios desea que tengamos libre albedrío y no hay contradicción. Por lo tanto, esto nos lleva a entender de que es el Eterno, es el que nos hizo con un libre albedrío y eso no se puede tocar, ni siquiera Él toca el libre albedrío de la persona. Por lo tanto, acá no podemos estar responsabilizando a otros por las situaciones mismas que se están viviendo. Lo que hoy somos, basado en las decisiones, es lo que decidimos el día de ayer, lo que decidimos semanas atrás, lo que decidimos años atrás. Y lo que tú decidas hoy va a repercutir en los próximos horas, los próximos días, los próximos meses, en los próximos años. Va a repercutir en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, etc. Por lo tanto, ese es el poder que hay en las decisiones y que obviamente que estén todas basadas en aquellos aspectos que pueden traer bendición a tu vida. Respondiendo el enigma para muchos. Dios sabía que Adán y Eva comerían del árbol equivocado en el jardín, que los hijos de Israel harían un becerro de oro y que la humanidad en general estropearía su mundo más que insectos desagradables en el huerto. Si eso ya está en su conocimiento, ¿cómo se le puede responsabilizar por hacer lo que él ya había planeado de antemano? Esta es una incógnita. Y es acá en donde podemos encontrar una respuesta que nos dice Rabbi Akiva y nos dice lo siguiente: todo está previsto, pero se da permiso. Prácticamente todos los maestros judíos se han tenido que enfrentar al tema de la presciencia divina y nuestro libre albedrío. Algunos lo explican simplemente: saber que algo va a suceder no hace que suceda. Seguro, no podemos hacer otra cosa, pero eso no significa que este conocimiento nos obligue. Y es ahí, con esa respuesta, que se puede estar respondiendo, valga la redundancia, lo que es la pregunta que para muchos genera enigma. Entonces, la pregunta que para muchos surge y que prácticamente ya fue respondida anteriormente, si efectivamente existe lo que es el libre albedrío. Y es ahí en donde nos tomamos de Devarim capítulo 11, versículo 26. Mira, yo doy ante ustedes el día de hoy bendición y maldición. Por lo tanto, automáticamente está dejando en el escenario el libre albedrío de cada una de las personas. El Rambam, dentro de los 13 principios de la fe, menciona uno en particular que nos ayuda a entender este principio. ¿Y cuál es? Acá nosotros vamos viendo sus palabras. Ani ma'amin be'emuná shelemá. Yo sé con fe completa que el Creador, bendito es su nombre, retribuye bien a los que cuidan sus preceptos y castiga a los que transgreden sus preceptos.
Por lo tanto, está relacionado directamente con el libre albedrío. La persona es la que elige obedecer o cumplir. Y cumplir o desobedecer y transgredir. Eso es lo que la persona decide. Y netamente se va a ver en los resultados de vida que hayan de tener. Pero cuidado, hay muchos que dicen, ya está bien, nosotros vamos a ver esto, voy a tomar decisiones, pero me voy a centrar en las decisiones grandes, las decisiones que prácticamente pueden generar una mayor repercusión. Cuidado con eso, por el hecho de que tú tienes que enfocarte en todas las decisiones, hasta en las más mínimas, porque hay decisiones mínimas que pueden generar un mayor impacto que decisiones macro, decisiones grandes que tú consideras y de mayor importancia. Por lo tanto, es ahí en donde cada uno de nosotros, en cierta manera, como también nos dicen los sabios, no tengas por pequeño una mitzvah, sino que tenemos que esforzarnos en cumplirlas todas. Vemos, por tanto, conforme a esta parashá, que la persona sí tiene libre albedrío, tanto de forma individual como así también de forma grupal. Por eso la parashá comienza conjugando el verbo en singular, reé, mira, y continúa de la forma de grupo o plural, coloco ante ustedes. Y siempre haciendo énfasis en el hoy. El día más importante de la vida del individuo es el hoy. No se trata de que tenga que pasar algo en la semana y decir, ya, no, pero en la semana sí o sí. Es como muchos dicen, el lunes comienzo la dieta. Y llevan años diciendo que el lunes comienzan la dieta y no han comenzado nada. Cada día es más complicado. Entonces, no generes ese mismo principio, ese concepto aquí. No lo dejes ya. El lunes voy a empezar a apartarme, a ser más kadosh, a obedecer, a cumplir. No, es hoy el día más importante, como nos dice claramente aquí el texto. El día de hoy es el día en donde podemos hacer los cambios, las transformaciones, seguir por el camino correcto y para de esa manera no desviarnos. Aquel que adquiere palabras de Torá adquiere para sí la vida en el mundo por venir. Al interiorizar las palabras de la Torá, uno se conecta con el verdadero objetivo de la vida, el mundo que viene, en otras palabras, la vida. Por lo tanto, es ahí en donde vamos entendiendo lo que hablamos en la parashá anterior. Por eso tenían que estar alineadas. ¿En dónde está tu tesoro? Claramente es acá donde se nos enseña que debemos poner atención a lo que está reservado para nosotros en el Olam Jabá. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir de que estamos entendiendo el por qué nosotros estamos guardando las mitzvot. Y no lo estamos haciendo para una vanagloria, para estar engrandeciendo nuestros reinos aquí en el escenario de esta tierra, sabiendo de que nuestros ojos y nuestra atención debe estar posicionado en el mundo venidero. Y es aquí lo que nosotros vamos viendo, lo que Hashem nos advierte. Si bien el camino de la Torá y las mitzvot por momentos pareciera intrincado, sin duda los conducirá a vuestro destino. Más aún, parece irregular, sinuoso, antes de embarcarse en el mismo, pero una vez encaminado verán que es pintoresco y también confortable. El camino del pecado puede parecer muy parejo al principio, pero a la larga será obstruido. Por lo tanto, elijan con inteligencia. Por esa razón, si el Eterno nos ha dado grados de inteligencia, ocupémosla bien. Ocupémosla y alimentémosla basado en lo que es la Torá, para que de esa manera podamos ver los buenos resultados que cada uno de nosotros quisiera en esta vida y obviamente en el mundo por venir. La paradoja de la libertad de elección. Si Dios conoce absolutamente todo y es totalmente poderoso, ¿cómo es posible que los seres humanos puedan tener libertad de acción? La Torá afirma que tenemos libertad de elección y que sea como fuere, no podemos escapar a la responsabilidad por lo que hacemos. Acá hay un principio en la economía y en la administración que ocupan mucho. La autoridad se delega, pero la responsabilidad no se delega. Tú puedes, en cierta manera, delegar autoridad a otra persona en los aspectos en los cuales tú te manejas. Pero la responsabilidad
no la puedes endosar a otro. Por lo tanto, basado en las decisiones y aún así basado en la delegación de autoridad que tú tomaste, aún así eres tú el responsable netamente de las acciones y de las consecuencias que puede provocar la decisión que tomaste. Por lo tanto, no pretendas de que la responsabilidad por tu transgresión la tenga que pagar otro, sino que esa consecuencia claramente vas a tener que enfrentarla y que Hashem tenga misericordia, primero que todo, para que nunca lleguemos a una situación como tal, y que de esa forma también nos dé la sabiduría como para salir de ello. Ni el Rebbe Nachman ni el Rabí Natán desentrañan esta paradoja central de la creación. En verdad, el Rebbe explica que la paradoja de la presciencia frente a la libertad de elección debe mantenerse más allá de la comprensión de la mente mortal para que pueda existir el libre albedrío. Lo que sí demuestran es cómo la paradoja funciona cumpliendo con el plan y el propósito divino y ofrecen consejos prácticos para vivir en una realidad paradójica. Mientras experimentamos un mundo dualista donde todo existe, el selé, umatse, una cosa como opuesta a la otra, existirá la libertad de elección y estaremos sujetos a la recompensa y al castigo por nuestras acciones. Al mismo tiempo, en el plano más elevado, llamado el mundo de la verdad o el mundo de la unidad, solo existe Dios, Einot Mil Mbadó, y es inconcebible que algo pueda contravenir la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros podamos extraer de todo este estudio, que claramente sea el hecho de esforzarnos en alimentar nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestro intelecto basado en la Torá, para que así podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida y que esas puedan repercutir de una forma completamente positiva en nuestras vidas. Y que de esa manera también todos los que están en nuestra vida puedan verse bendecidos por las decisiones que tomamos. Y aún así, considerando netamente el consejo de Moshe a los Bnei Israel, que ese consejo también pueda ser tomado por cada uno de nosotros. El hecho de poder esforzarnos, el hecho de poder seguir los mandamientos, el hecho de poder amar los mandamientos, de poder amar cumplir esos mandamientos, para que de esa manera los resultados en nuestra vida sean favorables, sean positivos, y que así podamos seguir siendo de bendición para los demás. Que Hashem añada a nuestras vidas más revelación, más conocimiento y así también más obediencia a su palabra. Y que cada día nos permita elevarnos y crecer espiritualmente más y más y día a día. Que Hashem les bendiga.